Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, días, noches, según donde se encuentren. Le doy gracias a Dios por esta ocasión que me permite grabar este otro video. En esta ocasión quiero hablar sobre el tema de la cruz. La cruz. Eh, Dice San Pablo que muchos se han convertido en enemigos de la cruz de Cristo. Así lo dice San Pablo. Muchos se han convertido en enemigos de la cruz de Cristo. Vemos pues que el símbolo de la cruz es rechazado por la gran mayoría de sectas protestantes, ¿verdad? Para ser más claro, por los testigos de Jehová, que son los que rechazan rotundamente el signo de la cruz, ¿verdad? Este signo de salvación, la cruz donde nuestro Señor ha dado su vida a cambio de nuestra salvación. Los testigos de Jehová alegan que Jesucristo fue crucificado en un madero nada más, pero no fue en una cruz. Fue crucificado con las manos hacia arriba, ¿verdad? No así en cruz, sino hacia arriba. Entonces, pues esto es una herejía. Esto es ir en contra de la Sagrada Escritura, inclusive, ¿verdad? La Sagrada Escritura, porque muy clara la dice la Biblia. Dice que Jesucristo habla de clavos. Si hubiera sido crucificado así, hubiera bastado con solo un clavo, ¿verdad? Y no dos. Jesucristo menciona cuando en el Evangelio Tomás el incrédulo dice que Jesucristo no había resucitado. Jesucristo le muestra sus manos y Jesucristo le dice: mete tus dedos en las heridas de mis manos, de los clavos, menciona. Entonces, la herida de los clavos de mis manos. Si habla de clavos es porque fueron dos, es porque estuvo crucificado así como los católicos siempre lo hemos creído. También hay muchas otras pruebas, ¿verdad? Por ejemplo, Jesús dice muy claro: el que quiera seguirme, tome su cruz. El que quiera seguirme, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Está hablando de cruz, ¿verdad? Permítanme poquito, perdón. Perdón, es que dejé mi puerta abierta, puede entrar algún sobrinito o no sé, ¿verdad? Y me vayan a distraer sobre este tema tan importante. Perdón, entonces la Sagrada Escritura habla mucho sobre la cruz, también la cita bíblica que les acabo de mencionar. Muchos se han convertido, se han hecho enemigos de la cruz de Cristo. La cruz, muchas sectas protestantes dicen: es que la cruz habla simbológicamente la Biblia de la cruz, no es que cargue uno con una cruz como la cargó Cristo. En realidad, miren, el cargar la cruz de Cristo es cargar con una enfermedad, ¿verdad? Se sobreentiende. Es cargar con un pesar de haber perdido un ser querido. Esas son las cruces del día a día, las cruces de la vida, ¿no? Que si uno no reniega, tomando esa cruz, no reniega, y al contrario le ofrece uno a Dios ese sacrificio como lo ofreció Jesucristo a su Padre, ¿verdad? Ese gran sacrificio de ser flagelado, coronado de espinas, rechazado, humillado, escupido, lacerado y crucificado, muerto en una cruz. Él se le ofreció todo ese dolor, todo ese sacrificio, lo ofrece al Padre por amor a nosotros. Entonces, es curioso que las sectas protestantes nieguen la cruz de Cristo, ¿verdad? Nieguen el persinarse, porque ellas no se persinan. Ningún protestante, ninguno, y lo pueden constatar ustedes mismos. Pregúntale a un protestante: oye, vámonos persinando. No, te van a decir no, porque la cruz pues es donde mataron a Cristo, y bueno, te van a sacar un montón de cosas. Tú no cargarías la pistola con la que mataron a tu hijo. Si lo hubieran matado a balazos, tú cargarías la pistola. Y unas cosas para enredar al católico ingenuo que no sabe y no conoce, ¿verdad? Entonces dicen ellos: no cargues cruces, no te persines, y bueno, una cosa contraria al evangelio, contraria al magisterio de la iglesia, la iglesia verdadera que el Señor ha fundado. Entonces ellos engañan
son engañados y engañan, ¿verdad? Otros ya lo hacen deliberadamente por ganar diezmo, dinero y trasquilar al pobre adepto, ¿verdad? Trasquilarlo me refiero en el sentido de quitarle todo su dinero y dejarlo rapado, ¿verdad? Lobos rapaces les llama Jesucristo. Entonces, la cruz de Cristo, pues les mencionaba, ellos son enemigos de persinarse, de hacer la señal de la cruz. Ningún protestante se persina porque dicen que es signo de maldición, ¿verdad? Porque la Sagrada Escritura, de hecho en la Biblia, en el Antiguo Testamento, menciona, ¿verdad? Menciona que la palabra de Dios, que todos los que, todos los que sean crucificados en una cruz, son personas maldecidas o malditas. Así lo dice la Biblia. Todo aquel que sea crucificado en cruz es una persona maldita, dice la palabra de Dios. Entonces tú dices, pero ¿cómo maldita si Jesucristo es el santo de los santos? Sí, pero recordemos que San Pablo lo dice muy claro, Jesús se ha hecho pecado por sacarnos del pecado y salvarnos. Jesucristo cargó con todos los pecados miserables que había antes de la venida de Cristo, durante la venida de Cristo y después de la venida de Cristo. Imagínate, ponte a pensar, todos los pecados de fornicación que se han cometido en toda la historia de la humanidad, Cristo se los echó a sus espaldas. Todos los pecados de adulterio, de aborto, de homosexualismo, de robo, de gula, de pereza, de ira, de lujuria, de avaricia, de todos habidos y por haber, Cristo los cargó. Por eso dice el profeta Isaías, por sus llagas hemos sido sanados, por sus llagas, porque Cristo se hizo pecado por nosotros. Por eso Jesús llegó a exclamar, ¿verdad?, en la cruz, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Se acuerdan? Así dice en la Biblia, Padre, ¿por qué me has abandonado? Palabras de Cristo en la cruz. ¿Por qué me has abandonado? Lo que pasa es que cuando Cristo estaba cargando con todos estos pecados, parece que el Padre se retira, lo abandona, ¿verdad? Y así hace con un pecador, con una persona que no se arrepiente y muere en su pecado, el Padre lo abandona. El Padre lo abandona esa alma y es cuando cae eternamente en la separación eterna de Dios, que es el infierno. ¿Cuál es la separación eterna de Dios? El infierno. Hay gente que aquí en la vida vive separada de Dios, pero como mientras está vivo aquí, la persona tiene misericordia. Una vez que mueres en pecado, se acaba la misericordia y entra la justicia. Es cuando se ejecuta la separación eterna del alma con Dios. Entonces Cristo, con todos los pecados encima de toda la humanidad, pues el Padre hace que lo abandona. En realidad lo abandona. ¿Cómo te podría explicar? Porque tenía los pecados encima a Cristo, el Padre se retira por ese pecado que estaba cargando Cristo. Jesús se siente como abandonado del Padre porque Él cargó literalmente con todos los pecados de la humanidad, ¿verdad? Entonces se siente en ese abandono, tanto que te repito, exclama, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Verdad? Sin embargo, al final, como Él es Dios, no deja de ser Dios, y su fe es inquebrantable en el Padre, al final dice en la cruz, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Sí se acuerdan? Porque me has abandonado y sin embargo dice él, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él muere y en el momento de morir paga el precio de toda nuestra iniquidad y pecados. Él paga en ese momento el precio que la justicia divina de Dios pide a cambio de nuestra salvación. Jesucristo pagó ese precio tan alto, por eso después Jesús resucita, ¿verdad? Al tercer día. Y esa es el triunfo de Jesucristo. Vence la muerte y luego resucita. En esa resurrección de Cristo es cuando vence la muerte y al pecado. Porque el Padre no lo dejó muerto, ¿verdad? Sino que el Padre le devuelve la vida. Le devuelve la vida al tercer día. Y en esa resurrección, ¿verdad?, que tiene Jesucristo, nos abre las puertas del cielo.
el cielo se abre y entonces es cuando Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. El que me sigue tiene vida eterna. Claro, y así es. Resucitaremos con Cristo. Los que mueran en Cristo resucitarán en Cristo, y los que mueran en pecado resucitarán, sí, pero para ser condenados eternamente. Los que hicieron el bien a la vida eterna, los que hicieron el mal a la muerte eterna. La muerte eterna estamos hablando del infierno. El infierno es la muerte eterna, el cielo es la vida eterna. Bueno, entonces, pues la cruz, ¿verdad? ¿Qué sentido tiene en el cristiano? Pues es es el símbolo de salvación para nosotros. De hecho, en muchos, voy a tratar de ser breve en este tema, no sé cuánto me dure aquí el tiempo del celular, porque como tengo muchas cosas que tengo que borrar, tengo mucha información, a veces me corta antes el video, esperemos que no sea así. Pues todo lo que nos dure, ¿verdad? Unos 25 minutos por lo menos, que sea algo breve, pero muy conciso, como les digo. Yo quiero hacer videos que sean muy claros y concisos, donde no esté dándole tanta vuelta al asunto como muchos videos por ahí en YouTube, sino ser directo al tema, ¿no? Entonces, en muchos exorcismos donde los sacerdotes que se dedican a este ministerio de liberación y de exorcismo, el padre Carlos Spahn, el padre Gabriel Amort, de feliz memoria, ya en la casa del Padre, eso esperemos que ya esté gozando de la presencia eterna de Dios. Y muchos exorcistas que se dedican a esto, es curioso, pero cuando los padres van a hacer el exorcismo siempre llevan una cruz. ¿Sí sabían? Fíjate, cómo el enemigo de Dios engaña a las sectas protestantes. Les quita la cruz, les quita el persinarse, les quita la intercesión de los santos, les quita un montón de cosas, los engaña totalmente. Tan engañados están que ellos no se persinan ni usan la cruz. Pero mira cómo el enemigo en un poseído se revuelca porque no puede ver la cruz. El enemigo de Dios y de nuestras almas no puede ver la cruz. ¿Por qué no? Porque le recuerda, ¿verdad? Le recuerda dónde lo venció Jesucristo, en la cruz. Este es un signo de amor donde Dios ha entregado su vida por toda la humanidad. Entonces eso le aterra, le enfurece la cruz. ¿Te das cuenta? Siempre es bueno traer una cruz en el pecho. Los exorcistas, te repito, siempre cargan la cruz de San Benito. En medio de la cruz hay una medalla que se llama San Benito, la cruz de San Benito. Esa es la que le imponen al enemigo que está dentro de la persona poseída. Hacen una serie de oraciones hasta ser liberada, pero siempre con la cruz. ¿Se dan cuenta? Dense cuenta, por el amor de Dios, qué importante es traer siempre una cruz en el pecho. Claro, estar en gracia de Dios, ¿verdad? Porque si una persona se encuentra en pecado mortal, no se confiesa, está alejado de Dios, no lee la Biblia, no hace oración, está alejada de Dios, así cargue 1000 cruces, ¿no? Igual se va a condenar, porque lo que lo salva no es cargar la cruz, sino lo que le salva es estar en gracia del Señor, estar en gracia. Y cargar la cruz no solamente la física, ¿verdad? Sino la cruz espiritual. Ya les decía al inicio del video, la cruz de la enfermedad, la cruz de soportar a las personas que están en nuestra misma casa. A veces son soberbios, son personas muy altaneras, que te humillan, no sé, un propio hermano, un tío, hasta vecinos, ¿no? Que no te saludan porque eres católico y ellos a veces están muy alejados de Dios, les da coraje que vayas hasta misa. Tus propios hijos te rechazan porque les hablas de Dios. Bueno, todo ese tipo de cosas es la cruz, cargarla con paciencia. Hay gente que reparte su cruz, ¿no? ¿De qué gente estoy hablando? Que carga con esa cruz, digamos, de la enfermedad, que es una cruz que Dios le puso, y la persona pues se dedica a repartir esa cruz. ¿A qué me refiero cuando digo repartir? Pues con todo el mundo se queja, con todo el mundo se queja. Ay, no, a la noche no puedo dormir, unos dolores, ay, esto es insoportable, ay, hija, si tú estuvieras igual que yo. Hay una quejadera con Juan, Pedro, Francisco y con todo mundo, y están repartiendo esa cruz. Cuando Jesucristo nos enseña a llevar la cruz en paz y en silencio. ¿Te acuerdas en el Evangelio Jesús
iba cargando su cruz. ¿Y Jesús iba gritando o maldiciendo? No, Jesús iba en silencio, soportando interiormente y ofreciendo al Padre. Al final, todavía Jesucristo, cuando estaba en la cruz, cuando los verdugos aún le gritaban tonterías, torpezas, blasfemias, los fariseos lo hacían lo mismo. ¿Qué hizo Jesucristo? ¿Te acuerdas lo que hizo el Señor? Padre, perdónalos, fíjate nada más que palabras. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y nosotros, cristianos católicos, sí sabemos lo que hacemos. Todavía ellos pues no sabían quién era Jesús. Son menos culpables que nosotros que ya sabemos quién es Jesús y sin embargo le crucificamos al Señor. ¿Qué significa volver a crucificar al Señor? Estar en pecado mortal. Si yo vivo en pecado mortal y sigo en el pecado, es estar crucificando al Señor. Ay, hermano, este tema es bien largo, pero lo voy a abreviar así rápido. Existe el pecado mortal y el pecado venial. Cuando cometes un pecado venial que para ti, no tuvo mucha importancia, no saludé al vecino, me cae medio gordo y cosas así, tiré la basura en la calle y tengo mi casa toda desordenada y pecados veniales, no mortales, pero no dejan de ser pecado y no dejan de ofender y lastimar el corazón de Dios. Fíjate bien lo que dijo el padre Carlos Spahn, exorcista argentino. Dice muy claro. Dice, un pecado venial es darle una bofetada al rostro de Cristo. Eso es un pecado venial, una bofetada al rostro de Cristo. ¿Te atreverías a darle una bofetada a Cristo? Claro que no. Pero cuando pecas venialmente, supuestamente que no tiene mucha importancia eso para ti, le estás dando un bofetón como se lo dieron a Cristo los fariseos en la casa ¿te acuerdas del Evangelio, no? Que le dan una bofetada a Cristo cuando lo están cuestionando. Tú eres en verdad el Hijo de Dios, decláranoslo y no sé qué. Jesús en ese momento dice, le verán venir al Hijo de Dios entre las nubes, ¿verdad? Entonces para ellos, cuando le contestaba al sumo pontífice, tú lo has dicho y cosas así, ¡pam!, le dan una bofetada a Cristo. Y Cristo, ¿qué hace? Dice con mansedumbre, si he contestado mal, dime en qué. Y si no, ¿por qué me golpeas? Pues cuando nosotros cometemos un pecado que supuestamente no es tan grave, que en realidad es un bofetón al rostro de Cristo. También un pecado venial es escupir el rostro de Cristo. Para limpiarlo después, o sea, me arrepiento, para volvérselo a escupir, porque pecamos 70 veces 7, imagínate, 70 veces 7 durante el día. Y eso los que se confiesan. Ahora imagínate, los que no se confiesan pecarán 70,000 veces 7 tal vez. Qué triste, ¿no? Es algo grave, es algo tremendo, pero eso hacemos con el pecado. Pecado venial, escupirle el rostro a Cristo o cachetear a Cristo, ¿no? Y el pecado mortal ya es más grave, es atravesar el costado de Cristo, atravesar el corazón de Cristo. Es matar. El pecado mortal mata, aniquila y quita la presencia de Dios, la gracia de Dios en nuestros corazones y en nuestra alma. Por lo tanto, una persona en pecado mortal es un cadáver caminando. Porque si no tenemos la gracia de Dios, el amor de Dios que se nos da en la confesión en los sacramentos, si no tenemos esa presencia de Dios, somos cadáveres, almas abandonadas de Dios. No porque Dios lo quiera, sino porque la persona lo quiere. ¿Cuántas veces le has dicho a las personas, hermano, confiésate, deja el vino, ya no tomes, no seas borracho, deja de ser mujeriego, deja de ser mentiroso, deja el pecado, y la gente te manda la fregada? Esa es la palabra, te manda la fregada, no hace caso y dice que eres un fanático, que él no va a escuchar, que él quiere seguir así, que para que cambie, que hay muchos otros que cometen también el pecado y una serie de justificaciones y pretextos que no le van a valer de nada en el juicio del Señor, de nada. Al contrario, van a ser otros tantos pecados que lo van a acusar. ¿Cómo ves, hermano? ¿Estaré diciéndote la verdad? Claro que así es, porque todo es bíblico. Todo lo que yo te voy a decir en estos videos, yo no me lo invento. Todo es bíblico y lo que el Señor
gracias a su santísima gracia, me ha dado esa luz para poderla transmitir a ti y que no vivas en tinieblas como mucha gente vive, pensando que está mal la cruz, ¿verdad? La cruz. No renegar pues de esta cruz que Dios pone en nuestras vidas. ¿Para qué nos la da la cruz? Pues nos la da para nuestra santificación. Para nuestra santificación, para que seamos santos. Para eso nos da esas cruces. El muchacho que está estudiando en la universidad, que tiene que soportar a sus compañeros en silencio, pidiendo por ellos, es una cruz que está cargando él. El muchacho que tiene un papá golpeador, abusivo, borracho, que maltrata a su mamá, él en silencio le da consejos a su mamá, pide por él, por el papá, ofrece ayunos, ofrece la Eucaristía, la misa, por ese padre tan cruel, ¿verdad? Por su conversión, y soporta la cruz en silencio y con paciencia. No le da dinero al papá, al contrario, humillaciones, golpes, gritos. No lo apoya en su escuela. El muchacho tiene que salir a trabajar. ¿Cuánta gente carga cruces, hermano? Imagínate nada más, todos. Ahora te voy a decir algo bien importante. Qué bueno que me acordé, el Señor me iluminó. ¿Te acuerdas de cuando Jesucristo estaba siendo crucificado? ¿Te acuerdas en el texto bíblico cómo nos lo narra? ¿Te acuerdas que había dos ladrones a su lado? Había Dimas y Gestas, según la tradición cristiana. Se llamaba Dimas y Gestas. Uno a su derecha y otro a su izquierda. ¿Te acuerdas que uno de ellos le dijo: Señor, ten misericordia y acuérdate de mí cuando entres a tu gloria? Y Jesús volteó, lo miró y le vio su conversión, su corazón, y dijo: en verdad os digo que hoy mismo, no mañana ni cuando yo vuelva a venir al juicio, no, hoy mismo entrarás conmigo en el paraíso. Él también fue crucificado, también pasó por el dolor de la cruz. Y el otro, ahí voy a hablar de los cristianos que de todos modos viven en pecado mortal, pero todos cargan con la cruz, y con todo y cruz se condenan. Figura del otro. ¿Qué le dijo el otro? Si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz, bájate, le dijo. No le pidió como el otro, ¿verdad? No le dijo: Señor, acuérdate de mí. No le dijo que se bajara, le dijo: si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz, y es que nosotros también descendamos de la cruz. ¿Para qué quería? A ver, fíjense la diferencia de los dos. Uno quería bajar de la cruz, ¿para qué? Para seguir pecando y seguir robando. Para eso. Y el otro, ¿para qué quería? ¿Para qué? ¿Qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo a Jesús, perdón? Acuérdate de mí, Señor, voy a morir. Él estaba ya con la idea de que iba a morir en la cruz. Iba a expirar en esa cruz. Señor, acuérdate de mí cuando entres en tu gloria. Él reconoció que Jesús era Dios y se salvó. Se salvó ahí, su misma. Muchos protestantes ingenuos. Bueno, en otro tema voy a hablar sobre esto, sobre lo que es el purgatorio, porque muchos protestantes no entienden lo que es el purgatorio. Ellos dicen cielo, infierno, no hay otro lugar, ¿verdad? Pero hay un purgatorio, hermanos. El purgatorio para purificar nuestros pecados que ya confesamos, pero que nos reparamos, ¿verdad? Ese ladrón los reparó, todos sus pecados los reparó. Acordémonos que fue también crucificado, iba detrás de Jesucristo en arrepentimiento, iba viendo la mansedumbre de Jesús. Él llevó su purgatorio en toda su crucifixión. Por eso Jesús dijo: en verdad os te digo que hoy mismo estarás en el paraíso conmigo. Pasó su purgatorio y el mismo Dios le perdonó, entró a la gloria. Y el otro se condenó con todo y cruz. ¿Cómo ven? Se condenó con todo y cruz. En cambio, si hubiera reconocido e imitado la actitud de su compañero ladrón, también se hubiera salvado los dos. Pero bueno, esto es una figura, esto es una figura de los dos cristianos, uno que se salva con su cruz, ofrecida a Dios, y el otro que reniega de su cruz y que... les voy a poner otro ejemplo.
hay cristianos, por ejemplo, que tienen, digamos, voy a hablar, una enfermedad muy severa, ¿verdad? Una enfermedad terminal o muy fuerte, un cáncer, ¿no? Y que con todo y su cáncer, que es como una cruz que están cargando, blasfeman, ofenden a Dios, a las enfermeras que los cuidan, a sus familiares. O sea, esa cruz, con todo y la cruz, se condenan con la cruz de esa enfermedad. Otros que llevan la cruz de haber perdido al único hijo que tenían o a un hijo de los que más quería él, pues eso es una cruz que van a cargar con toda su vida terrena, ¿verdad? El haber perdido a aquel hijo, pero se lo ofrecen a Dios con gratitud y lejos de ofender a Dios, lo glorifican, le dan gracias por la vida de su hijo que le prestó Dios el tiempo que se lo prestó, sino que reniega hasta casi ateo se hace y todo, o sea, con todo y cruz se condena. ¿Me doy a entender? Entonces, comprendamos y entendamos pues lo que es la cruz de Cristo. No solamente es llevarla. Hay mucha gente que tiene el rosario. Miren, yo aquí tengo un rosario que he regalado bastantes. Les he de confesar que a veces algunos amigos me los regalan, la gente a veces me los regala. Y yo a veces me encuentro a la gente por la calle que está muy alejada de Dios, me pongo a platicar un ratito con ellos y termino por regalarles mi rosario. Hermano, mire, en el nombre de Jesucristo le regalo este rosario, siéntalo como el abrazo de la Virgen. Y ya se los pongo y vieras cuántas bendiciones y frutos ha dado, ¿no? Yo sé que sí. Y entonces, yo no me escandalizo de llevar una cruz, ¿verdad? Como los protestantes que se escandalizan de las cruces. Ya les repito, San Pablo lo dice muy claro y quiero casi ya para terminar este tema, breve tema. Muchos se han hecho enemigos de la cruz de Cristo, dice San Pablo. Muchos se han hecho enemigos. ¿Quiénes son? Pues esos que reniegan de la cruz de Cristo, que no saben el significado de la cruz de Cristo y el significado de llevar la cruz del día a día, la cruz del día a día. ¿Te acuerdas que Jesús dijo, bien claro, fíjate, no acabé la frase de este texto, pero dice Jesús, el que quiera seguirme, que tome su cruz del día a día. Así lo dice Jesús, la cruz del día a día. El trabajo también es una cruz, Él está trabajando, levantarte temprano, 6, 7 de la mañana, para llevar el sustento a tu familia, eso es una cruz también que se le ofrece a Dios. También voy a hacer un video sobre eso, porque mucha gente dice que el trabajo es una bendición, siempre ha sido una bendición. Pues sí, claro, el que Dios nos dé trabajo es bueno porque por medio del trabajo comemos, nos vestimos y casa, vestido y sustento, ¿no? Pero al principio no era Dios nos castigó con el trabajo, ¿sí sabían? Dios dijo, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Después voy a hacer un tema sobre eso, un tema, porque hay gente que no entiende esto. Y también voy a hacer otro tema donde hay gente que no entiende, ¿Dios castiga, sí o no? No, Dios no castiga, Dios es todo amor y Dios no castiga. Voy a hacer un tema, claro que Dios castiga y lo vemos en toda la Sagrada Escritura, ¿no? Entonces voy a hacer muchos temas, me hacen falta muchísimos. Ahí les pido, por favor, dejen sus comentarios, háganme un comentario sobre qué les parecen estos temas y suscríbanse también y para que les lleguen notificaciones, ¿verdad?, de próximos videos que haga. Bueno, pues que Dios les bendiga, hermanos, y que María Santísima les cubra con su manto y que el Señor les acompañe siempre y nos bendiga siempre, en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y que tengan una bonita tarde, una bonita noche o bonito día, según donde se encuentren. Y les pido por favor que sigan viendo los videos y no dejen de ir a misa, acérquense a los sacramentos y síganse fortaleciendo en la gracia del Señor. Que así sea. Dios les bendiga, hermanos. Amén.